Conexión con Dios. Padre Celestial, te pedimos que tu palabra hoy hable y ministra a nuestro espíritu. Que sea tu gracia, Señor, sobre nosotros, trayéndonos revelación y conocimiento de tu voluntad. Hoy apartamos de este lugar todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo de pesadez espiritual, cansancio, todo lo que quiera robar la palabra es cancelado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro libertad en los aires, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que le he puesto a esta enseñanza es ¿cómo alcanzar la bendición de Dios? ¿Cómo alcanzar la bendición de Dios? Primera de Crónicas 4:9 dice la Biblia: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y entonces le otorgó Dios lo que pidió. Muy bien, míreme acá, por favor. Hace 8 días estuve predicando el tema Camino a la Bendición, dando a entender lo importante de usted y yo enfocarnos en lo que Dios ofrece y no en lo que el mundo ofrece. Y el texto que habíamos tocado hace 8 días es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entendiendo de que el cristiano no vive buscando riqueza, sino que el cristiano busca bendición y la riqueza lo persigue, lo alcanza. Porque un cristiano no tiene por qué estar buscando lo que el mundo ofrece. Un cristiano es aquel que busca lo que Dios da, y sencillamente la prosperidad, la riqueza, la bendición de Dios caerá sobre su vida. La Biblia habla de un hombre llamado Jabes, y dice que Jabes no fue una persona común y corriente. De hecho, si usted lee todos los versículos anteriores a la porción bíblica que acabamos de leer, se narra una genealogía casi de 600 personas, donde se comienza a hablar de toda la generación israelita de ese tiempo en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega a Jabes, parece que la Biblia se detiene y dice: deténgase acá, porque Jabes no fue uno más, sino que la Biblia le da una asignación a él y dice: Jabes fue una persona ilustre. En otra versión dice que fue una persona honorable. En la Nueva Traducción Viviente dice que fue un hombre famoso más que sus hermanos. En otra traducción dice: fue una persona importante, un hombre destacado, un hombre que marcó la diferencia en medio de una generación común y corriente. Una persona distinta, una persona favorecida. Pero la realidad es que el pasado de Jabes fue un pasado contrario a eso que habla la Biblia. Porque la Biblia dice que el pasado de Jabes fue marcado por el dolor. Dice la palabra que él se le asignó el nombre Jabes, y este nombre Jabes significa dolor, tristeza. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Él estaba marcado por un pasado negativo. Algunos estudiosos de la palabra dicen que era un hombre lisiado, había nacido con problemas, era una persona que seguramente estaba marcado por el fracaso, por la desilusión, por la baja autoestima.
Y cuando vemos esa condición en la vida de Jabes, nos identificamos porque eso éramos usted y yo sin Cristo, marcados por nuestros errores, por un pasado infructuoso, por una vida llena de maldición, contaminados por las cosas del mundo. ¿Cuántos errores cometimos al estar lejos de Dios? ¿Cuántos fracasos hemos traído con nosotros mismos? Conocí la historia de una mujer que contaba su testimonio en un púlpito, una gran mujer de Dios, y ella decía: yo de niña fui abusada, cuando yo fui violada de niña, en mí surgió un rechazo hacia los hombres. Cuando me casé, más adelante destruí mi hogar, terminó en divorcio porque en mí había un odio hacia los hombres, no pude levantar una familia en bendición, mi vida era de ruina, de escasez, nada me salía bien, me metía a un trabajo y fracasaba, emprendía algo y me iba mal, pero un día conocí a Jesucristo, y allí es cuando Cristo entra a cambiar la realidad de la condición de una persona sin Dios. Jabes estaba marcado por un fracaso, Jabes estaba marcado por un decreto del diablo sobre él: no vas a avanzar, no vas a progresar. En la versión del lenguaje actual dice la Biblia: cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. Ya desde el vientre Jabes producía cosas negativas, dolor. Y muchas veces nuestra condición ha sido esa: no producimos bendición sino maldición. De nuestra boca no sale una palabra de bendición sino de maldición. No cometemos aciertos sino desaciertos, fracasos, circunstancias adversas, hogares destruidos. Pero allí es cuando la Biblia habla de cómo cambió la vida de Jabes, y de igual forma su vida y la mía puede cambiar de una manera significativa si miramos la palabra. ¿Qué hizo Jabes para que las cosas cambiaran? En primer lugar, Jabes invocó al Dios de Israel. Dice la Biblia que en cierta ocasión Jabes le rogó a Dios y le dijo: Dios, bendíceme, dame un territorio muy grande, ayúdame, líbrame de todo mal y de sufrimiento. Lo primero que hizo Jabes fue que Jabes puso su esperanza en Dios. Quitó la mirada horizontal y comenzó a mirar verticalmente. Ya dejó de buscar culpables y comenzó a buscar soluciones. Ya dejó de seguir cometiendo los mismos errores y comenzó a buscar dirección. Miró hacia arriba, comenzó a buscar al Señor, comenzó a anhelarlo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo buscamos al Señor, cuando usted y yo oramos a Dios, la oración cambia las cosas. La búsqueda de Dios cambia nuestra realidad. Jabes encontró en la oración la salida a sus problemas, y precisamente ese es un lazo de salvación que Dios nos tira desde el cielo. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, acércate a mí. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es una crisis familiar? Mírame a mí. ¿Tu problema es una crisis económica? Mírame a mí. ¿Tu problema es una atadura demoníaca en tu vida que te lleva a pecar? Mírame a mí. ¿Cuál es tu problema? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dios no es un Dios lejano. Los que nos hemos alejado somos nosotros de Dios. Y por eso Jabes miró hacia el cielo, comenzó a pedir de corazón y con una fe que Dios le contestaría. ¿Sabe por qué? Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Usted recuerda a esa mujer Ana, que se menciona en el primer libro de Samuel? Una mujer que estaba marcada por un pasado, tenía tristeza, desilusión, no podía tener hijos, era estéril. Y en el Antiguo Testamento, aquella persona que estaba enferma o limitada se catalogaba como una persona que estaba bajo maldición. Así es que en el Antiguo Testamento la esterilidad era sinónimo de maldición. Así es que la gente miraba a Ana y le decía: maldita,
estás maldecida, no eres productiva. Y ella miraba cómo a su alrededor las otras mujeres eran fértiles, hogares que crecían, niños que nacían. Pero muchas veces nosotros, en medio de esa condición donde las cosas no marchan, donde el pasado nos persigue, donde parece ser de que hay maldición sobre nosotros porque las finanzas no florecen, porque el hogar no se constituye, porque no hay un hijo que nace, porque no hay una circunstancia, corremos al médico, vamos al que presta dinero, vamos allá al psiquiatra, vamos a la persona que quizás creemos que nos va a solucionar el problema. Jabes no hizo eso, Jabes miró al cielo. Es el tiempo en que la iglesia mire al cielo, es el momento en que entendamos que la respuesta está en el cielo para nosotros, para nuestra casa, para nuestras finanzas, para nuestra salud. Es el tiempo de que usted y yo reconozcamos a Jesucristo como el dador de la vida, y así como Cristo te dio la vida, Él quiere darte una vida y vida abundante. Y dice la Biblia que Ana se humilló delante de Dios. Un hijo de Dios no se le humilla a un hombre. Un hijo de Dios se humilla delante de él. Y dice la Biblia que Ana se quebrantó. No nos importa ir y esperar 5 horas en una EPS para que nos atienda un médico, pero sí nos importa venir 1 hora a la casa de Dios a orar. No nos importa rogarle a un hombre que nos preste dinero, pero sí nos importa rogarle a Dios que nos favorezca. Y cuando Él da, no pide intereses. Tenemos que quitar los conceptos del mundo y poner los conceptos de Dios. Tu respuesta como hijo de Dios está buscando de Dios. Jabes invocó a Dios. En medio de tu realidad, invoca a Dios. En medio de tu atadura, invoca a Dios. En medio de tu crisis, invoca a Dios. En medio de tu crisis en el hogar, en tu opresión financiera, en medio de la enfermedad, invoca a Dios. Derrama tu corazón como Ana delante de Dios. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y Dios es un Dios que está con su oído presto a la oración que tú hagas con todo tu corazón. Es cierto que Dios usa médicos, psicólogos, bancos, pero esa no es la fuente de la solución de mis problemas. Puede ser un medio que Dios use, pero la fuente se llama Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a ese Señor? Y mire lo que pidió Jabes. Jabes le dice: Señor, si tú me dieras bendición. Jabes no pidió dinero, ni salud, ni restauración. Jabes fue a la fuente de lo que produce sanidad, prosperidad, bendición, riqueza. Él dijo: yo quiero bendición. Un hijo de Dios no busca riqueza, un hijo de Dios busca bendición. Y Jabes le dijo: Señor, si tú me bendijeras. Parece ser una oración egoísta, porque Jabes pidió por él. Pero la realidad es que Dios quiere bendecirte a ti para que tú luego te conviertas en bendición a otros. Jesús dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él dijo: Señor, bendíceme. ¿Qué es bendición? En el hebreo, la palabra bendición significa transferencia de poder y favor. Note lo que estaba pidiendo Jabes: una transferencia. Dios, transfiéreme bendición, favor, poder. Transfiéreme lo que tú tienes para mí, lo que tú me quieres dar.
Jabes entendió de que la bendición iba a producir riqueza, prosperidad, restauración, sanidad y todo lo que él necesitaba en esta tierra para ser ilustre. Dice la Biblia en Génesis 12:2 que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham: yo te bendeciré. Esa palabra que la pasamos por alto muchas veces cuando leemos, esa palabra marcó la vida de Abraham. Así como la maldición ha marcado muchas vidas, y la maldición produce pecado, ruina, destrucción, así el pecado produce enfermedad, desilusión, tristeza, amargura. Dios dice: ahora yo vengo a marcarte con algo diferente, y se llama mi bendición. Y dice la Biblia que en el momento en que Abraham es marcado con la bendición, comenzó a fructificar, pudo tener hijos. A partir de ese momento vino la riqueza, la prosperidad lo persiguió, se convirtió en un hombre de propósito, se convirtió en un amigo de Dios. Porque la bendición no te aleja de Dios, la bendición te acerca a Dios. La riqueza te puede alejar de Dios, pero la bendición no. La bendición nos acerca a Dios. Y Jabes le dice: Señor, bendíceme. ¿Recuerda esa pelea que tuvo Jacob en Betel? En el libro de Génesis se narra cómo Jacob, un hombre fracasado, un hombre perseguido por la maldición, era un engañador, nada le funcionaba bien, había trabajado muchos años y había sido engañado, él también engañaba a otros, su vida no era productiva, su vida era de fracaso, pero él dijo: no, yo no nací para esto. La vida de Jacob es similar a la vida de Jabes, porque dice la Biblia de que Jacob dice: sube a un monte. Y le dice: Señor, yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú me bendigas. Jacob entendió de que él no había nacido para ser una persona bajo maldición. Él había entendido que él era un hombre de Dios. Y yo creo que en cada uno de nosotros debe de nacer un rechazo hacia el fracaso, un rechazo hacia la maldición, un rechazo hacia la enfermedad, un rechazo hacia la miseria, un rechazo hacia lo que no es bíblico de Dios para mi vida. Y Jacob le dice: Señor, yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú me bendigas. Yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú me des tu favor, tu gracia. Y dice que vino un ángel y se prendió del ángel y peleó con el ángel hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció al otro día, tipo 5:30, 6 de la mañana, Jacob peleando por su bendición. Señor, yo quiero bendición. Señor, yo quiero bendición. Señor, yo quiero bendición. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que pidió. Lo que usted y yo necesitamos es bendición. No espere que la economía cambie, que el dólar suba o baje, que el petróleo baje más o suba más. No espere que los políticos pongan una ley. No espere algo de su empresa, de su trabajo. Busque bendición. La bendición no depende de este mundo. La bendición viene del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y donde Dios te quiera bendecir, te bendice. Y ese Jacob dice que fue lleno de la bendición de Dios. Y a partir de ese momento, las bendiciones trajeron sobre él prosperidad. Jacob, luego se le cambia el nombre por Israel. Porque la bendición de Dios cambia nuestra naturaleza. Quita la marca del pasado y nos pone la marca de Dios. A partir de que una persona recibe bendición, escúcheme bien, las bendiciones, la prosperidad, la riqueza, la salud comienzan a perseguirlo a él. ¿Cuántos quieren que la riqueza los persiga? Que toque a la puerta suya. Que te llamen, que te busquen incesantemente. En estos días tenía mi celular apagado y cuando lo prendí había un poco de llamadas. No le presté mucha atención. A la media hora me siguió entrando llamadas y cuando contesto,
es que pastor, hay una bendición para usted, salió esto, salió esto, salió esto. Hermano, eso va a pasar sobre ti si la bendición de Dios está. Ya no vas a tener que buscar, te buscarán a ti incesantemente. Y no importa tu pasado, lo que Dios ha determinado para ti se cumplirá. Dice que Dios llevó un día a Isaac a Gerar, a un lugar de esterilidad. La tierra estaba desértica, había escasez, pero allí Dios lo prosperó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no depende de la tierra para bendecirte. Y Jabe lo entendió. Jabe le dijo: Señor, dame de tu bendición. ¿Por qué cree usted que Daniel iba y oraba 3 veces al día? ¿Por religioso? No. Daniel era un hombre muy ocupado. Era un gobernante, un político de influencia. Tenía a cargo a los gobernantes de todas las provincias. Él era el gobernador de los gobernantes. Pero ¿por qué Daniel sacaba tiempo para Dios? ¿Por qué iba y se encerraba a orar? ¿Por qué levantaba sus manos al mediodía, a la noche, a la mañana? Porque él había entendido que esa era la fuente de su bendición. Yo no sé qué signifique para ti la oración, pero Daniel, David, Abraham, Jacob entendieron que era la fuente de su bendición. Muchas veces hemos subestimado a Dios. Hemos subvalorado lo que es el poder de la oración. Cuando Dios claramente dice: si tú vienes al secreto conmigo, cierras la puerta, buscas a tu Padre que está en el secreto, yo juro por mí mismo que te bendeciré allá afuera, te recompensaré en público, te favoreceré, te pondré en ti un espíritu superior, las bendiciones te perseguirán, la gente te buscará, te convertirás en tierra deseable, mis cielos se abrirán sobre ti. Eso lo entendió Jabes. Y Jabes le dice: Señor, bendíceme. Pero cuando Jabes le dice al Señor: bendíceme, no limita a Dios. No lo encasilla en su capacidad. Porque muchas veces le pedimos a Dios para que nos salga algo de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo al dinero, a mi salario. Y entonces le decimos al Señor: Señor, dame una casa. Pero cuando miramos la casa que queremos, la sometemos a mi realidad, a mi bolsillo. Por supuesto, tenemos que proyectarnos con nuestro bolsillo, pero tenemos que soñar con el bolsillo de Dios. Y Jabes le dice al Señor, mire la oración de Jabes: Señor, dame un territorio muy grande. A Dios le gustan este tipo de oraciones, oraciones no limitadas por nuestra capacidad humana, sino oraciones que reflejan el tamaño de Dios que tú tienes. Jabes le dijo: Señor, dame un territorio, pero muy grande. Ana, dame un hijo, pero que sea varón. Señor, dame la tierra por heredad. Gente que comenzó a desatar una fe en un Dios de lo imposible. Iglesia, Dios va a contestar a tus oraciones. Un día llegó un hermanito muy cansado, un poco tarde al culto, sudado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué llegó? No, es que Dios me dio una casita por allá en una montaña y eso me toca bajarme a pie. Y me toca caminar un trecho muy largo. Y aquí estoy, pastor. Y yo le dije: ¿y usted qué fue lo que pidió? No, yo le pedí a Dios una casita. No importa, Señor, que tenga un solo cuartico. No importa que sea en esa montañita. Pues Dios le dio la casita con un cuartico en la montañita. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿De acuerdo a tu bolsillo?
¿De acuerdo a tu trabajo o de acuerdo a su poder? Ana no solamente pidió un hijo, sino que dijo, y que sea varón, porque tú estás en la capacidad de definir el sexo. A Dios le gusta la gente que le pide de acuerdo a su capacidad, no de acuerdo a nuestra capacidad. Y usted tiene que entrar en un nivel de fe, de comprender quién es Dios. Por eso hay gente mediocre espiritualmente, porque el mediocre medio cree. El mediocre medio cree. Pero el que es consagrado cree totalmente. Y Ana se metió a orar y le clamó al Señor. Y pasó un día y dijo, no, Dios me contesta, porque Dios está en la capacidad. Hermano, cuando usted entienda que Dios está en la capacidad de darle lo que usted necesita, usted nunca va a parar de orar hasta ver realidad lo que Dios tiene para usted. Y le dice Jabes, Señor, a pesar de que yo vengo marcado por el fracaso, por el dolor, por la tristeza, dame algo grande. Es el momento en que se levante una generación que le pida a Dios cosas grandes. Y le dice al Señor, ayúdame, ayúdame porque contigo yo podré. Adquirí una dependencia totalmente de Dios. Una dependencia donde decía, Señor, si tú estás conmigo en este negocio va a prosperar. Primero aseguro tu presencia antes que la presencia de los clientes. Ay, ay, ay. Señor, te necesito aquí. Quiero que tú estés conmigo. Que me voy para un viaje, antes del tiquete necesito tu presencia en mi corazón. Porque cuando yo me muevo con Dios, puedo decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Aleluya! Por eso Moisés le dice al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Moisés había dependido que hasta ese nivel de vida, su victoria había sido producto de su presencia en él. Antes la vida de Moisés había sido un fracaso, pero a partir de la aparición de Dios en la zarza, su vida cambió y fue bendecida. Por lo tanto, en el momento en que Dios dice, vayan solos, yo los introduzco a la tierra de Canaán, Él le dice, Señor, yo prefiero un desierto contigo que un lugar de perdición o quizás de riqueza, pero sin ti. Asegure la presencia de Dios en su vida, en todo lo que usted haga. Y le dice al Señor, Señor, líbrame de todo mal, de todo sufrimiento. Jabes encontró en Dios libertad, protección, cuidado. Sin importar cuántos demonios tenga una persona, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. ¿Recuerda al Gadareno? Un hombre endemoniado. La Biblia dice que tenía una legión. El término legión se usaba en el tiempo antiguo para nombrar una tropa de soldados. Algunos dicen 600 soldados. O sea que cuando Jesús dice, tienes una legión, está diciendo, usted está endemoniado. Usted tiene 600 demonios. Pero hermano, dice la Biblia que a libertad nos llamó el Señor. Y una persona en Cristo puede alcanzar libertad total. Libertad total. Yo creo que una de las cosas más grandes que Dios le puede dar al hombre es libertad. No estar esclavizados a nada, sino solo a Cristo. Eso se llama libertad. Y Jabes le dice, Señor, si tú me liberas, si tú me restauras, si tú quitas el sufrimiento. Porque la atadura produce pecado y el pecado produce tristeza. Y allí es cuando él alcanza esa bendición. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Hubo un clic en los dedos de Dios en el cielo, donde Dios dijo, bendíganlo. Y a partir de esa palabra,
ese decreto de Dios, hubo una transferencia de poder y favor sobre Jabes. Y dice la Biblia, y Dios le concedió su petición. Y como consecuencia de eso, Jabes llegó a ser más importante que todos sus hermanos. Ahora reflexionemos en eso. ¿Quién es la fuente de tu prosperidad? Para usted, ¿quién es el dador de tus finanzas? No me responda, respóndaselo usted mismo. Porque cuando usted comienza a trabajar descuidando a Dios, estás viendo en tu trabajo la fuente de tu riqueza. Porque cuando usted acude al médico sin antes orar, está viendo en el médico la fuente de tu salud. Lo que usted primero haga determina en lo que usted cree. Por lo tanto, allí Dios dice, ¿quién es la fuente para ti? Moisés le dijo, Señor, tú eres todo para mí. Y Dios se revela a Moisés y le dice, Moisés, yo soy el que soy. Yo soy tu bendición. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te cuido. Yo soy el que te guardo. Yo soy el que te guío. Yo voy a ir delante de ti. Yo soy para ti todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas está en mí para ti. Aleluya. Apláudele fuerte al Señor. Pero cuando entendemos eso, eso tiene que conducirnos a tres cosas. Primero, anhelarlo. Comience a anhelar a Dios. ¿Por qué cree que David se despertaba de madrugada buscando a Dios? Porque David dependía de Dios. Anhelaba a Dios. Comience a despertar en usted un deseo por Dios. ¿Por qué cree que Pedro, Juan, Jacobo no se le despegaban a Jesús? Porque encontraron en Jesús la fuente de su bendición. ¿Por qué cree que Pablo decidió dedicar su vida entera a Cristo? Porque él descubrió en Cristo su bendición. Y esa bendición no solo da riqueza, esa bendición da paz, da gozo, da armonía a tu casa, da felicidad. Y ese anhelo, en segundo lugar, debe de llevarnos a buscar a Dios. Escúcheme esto, la bendición es una transferencia que viene por una relación. Le repito eso. La bendición es una transferencia que viene por una relación. Es decir, usted será tan bendecido como sea su vida de oración. La bendición de Dios no solo la anhelo, sino que la busco y se transfiere a mi vida con la misma intensidad que yo oro y me relaciono con Él. Por lo tanto, tu nivel de oración determina tu nivel de bendición. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren una bendición grande? Comience a orar en grande. Porque la bendición es una transferencia por relación. No espere bendición sin relación. No espere prosperidad de Dios sin oración. No espere el favor de Dios si usted no se humilla delante del Señor. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Entre más tiempo pase yo con Dios, mayor será la transferencia de bendición de Dios sobre mi vida. Y en tercer lugar, debo de entender que cuando tengo la bendición, Dios me la da. ¿Sabe para qué? Para yo ser bendición a otras personas. Dios no está interesado solo en llenarte tu bolsillo de dinero. Dios está interesado en que usted se convierta en un hombre o una mujer de propósito.
Dios dice, te voy a bendecir, pero te voy a usar. Algunos quieren bendición, pero cuando Dios dice, sírveme, ay, hasta aquí llegamos, Señor. Yo quiero la riqueza para mí. Pero servir a Dios, siempre que Dios otorga bendición, es para que tú te conviertas en un canal del propósito de Dios para tu vida y que Dios pueda usarte en esta tierra. Y serás bendición, le dijo Dios a Abraham. Cuando usted comience a pensar de esta manera, la bendición de Dios vendrá a su vida. No le diga solo al Señor, bendíceme. Dígale, Señor, dame para yo dar. Prospérame para yo ser fuente de bendición. Úsame. Yo quiero ser bendición. Note que Abraham fue enriquecido, pero el propósito de Dios era que Abraham fundara una nación, Israel. Luego de allí salió Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué impide la bendición? ¿Qué impide la bendición? Primero, la rebelión del hombre. Y la rebelión del hombre se manifiesta en la desobediencia a la palabra. Una persona rebelde a la palabra no puede recibir bendición de Dios. Estoy seguro que todos queremos bendición, pero Dios dice, la obediencia precede a la bendición. Si tú quieres mi bendición, quita el espíritu de rebelión, porque nosotros hemos sido rebeldes a la palabra. Nos importa poco lo que dice la Biblia. El ser humano por naturaleza saca la Biblia de su casa, de su cuarto, de su familia, de los colegios, de las instituciones, de su mente, de su corazón. Y no hemos entendido que la desobediencia produce pecado y el pecado nos aísla de Dios. Pero Dios en su misericordia dice, yo estoy dispuesto a perdonarte. Si tú te humillas delante de mí, yo borro tus rebeliones, dice el Señor. Mírame a mí, obedéceme, búscame, depende de mí. Dios te ha dejado en esta tierra, salvo, pero dependiente de Él, para que le digamos, Señor, te necesito. En segundo lugar, lo que impide la bendición es la iniquidad. Esa semilla que se nos fue heredada en el momento en que nacimos, ese deseo de pecar, algo como innato, ese deseo de hacer maldad, esa iniquidad que me lleva a pensar no como Dios quiere, sino como el mundo ofrece y como Satanás quiere para mi vida. Y la Biblia dice que hemos, a causa de eso, sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios. Y ahora entendemos que Dios en su misericordia muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su amor ahora nos libera, su amor nos restaura, su amor nos limpia, su amor nos levanta y quita la iniquidad, quita el pecado que nos separa de Dios. Y en tercer lugar, lo que impide la bendición de Dios es el rechazo. Algo que Satanás ha puesto en nuestro corazón, sentimientos de culpa. La culpa produce temor, el temor produce indignidad. ¿Y sabe por qué mucha gente no le pide a Dios? Porque no se siente digna de las bendiciones de Dios. Ya hay una indignidad. Ya hay un pensamiento que dice, yo soy inmerecedor. Yo no merezco, no soy digno. Tremendo como Dios usó a David, pero a mí no. Esa indignidad no provino de Dios, provino del pecado, a causa del temor, de la culpa. Pero dice la Biblia que Cristo murió para darnos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Y el mismo Jesús dice: acérquense con libertad, porque ya Cristo quitó lo que dividía el pecado, nos reconcilió con Dios, quitó la enemistad. Acérquense a Dios. Tú eres digno, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Lo que determina tu bendición no es tu pecado pasado, sino la obra de la cruz. Lo que nos vuelve dignos no es nuestro buen o mal comportamiento. Lo que nos vuelve dignos es la dignidad de Cristo puesta en nuestro corazón. Y le vine a decir de que en Cristo usted y yo alcanzamos dignidad. Usted y yo en Cristo alcanzamos acceso al Padre. Y usted y yo en Cristo alcanzamos obediencia a la palabra. Qué bonito que como Jabes le digamos: Señor, bendíceme. Pero me impacta cuando la Biblia dice: e invocó Jabes a Dios. Eso es lo que falta en nuestras vidas: invocar más a Dios. Tener la bendición de Dios es tener al bendecidor, es tener a Dios en nuestro corazón. Tener la bendición de Dios es tener su favor, su dirección. Cuando Dios llamó a Saúl, lo bendijo y le dijo: haz lo que te parezca bien, porque yo estaré contigo. Esa palabra retumba en mi mente: haz lo que te parezca bien, porque yo estaré contigo. La bendición de Dios sobre él, el favor de Dios sobre su vida. Y el tener la bendición de Dios es alcanzar plenitud de vida. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza, sino que trae paz, gozo y satisfacción al corazón. Aleluya. En esta mañana Dios me ha hablado al corazón de que ore por la gente enferma. Pero usted no le va a pedir a Dios salud, le va a pedir bendición. Porque si Dios transfiere bendición, la bendición trae consigo salud. Tu salud depende de un clic de Dios. No importa lo que te hayan dicho los médicos, no importa qué tan grave o leve sea, no importa que ya te dijeron que era de por vida. Dice la Biblia: y Jabes convocó a Dios. Le creemos más al hombre que a Dios. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, tú me puedes bendecir. Dios hace cosas sobrenaturales. Venga, Salomón, venga para acá rápidamente. Mire, este hombre es un milagro de Dios. ¿Cuánto pasó eso? Hace 2 años. Estaba trabajando en una carpintería. Y en esas máquinas que cortan madera, ¿cómo se llama eso? Una cortadora de madera. Sabe el hombre. Metió la mano y ¡pum! Dice que los dedos le quedaron todos colgando de un pedacito de cuero. Sus huesos se partieron total. Llegó, ¿cuántas horas pasó? 18 horas sin pasar sangre de su cuerpo a los dedos, colgando. El médico le dijo que ya no iban a tener más vida, que se los tenía que cortar todos. Eso le dijo los médicos. Pero Salomón dijo: no, yo tengo a alguien que está por encima del médico, y es Dios.
Mire, mire. ¿Quién hace eso? Dios. Pero ¿sabe por qué Dios muchas veces no hace cosas? Porque usted no cree. Porque el médico dice hay que cortarlo. Ay, bueno, hágale, doctor, hágale. Empiece por el chiquito. Hágale. El hombre de Dios dice, pare ahí. Yo no he escuchado el último dictamen. E invocó Salomón a Dios. Y Dios le otorgó lo que pidió. Dios te bendiga. Usted y yo tenemos que salir de la monotonía religiosa y entrar a la realidad del reino de Dios. Y comenzarle a creer a Dios por lo que Él dice, más que por lo que nuestros ojos ven. Y vivir una vida de fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que ve, el justo vive por lo que cree en su corazón. En la Biblia hay una porción, le quiero leer Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Note la conjugación de varios verbos aquí. Si una persona está enferma, dice, pida oración. Eso es el concepto bíblico. Está bien acudir al médico, por supuesto, Dios usa la ciencia, pero aquí no dice, vaya a la EPS. Dice la Biblia, si estás enfermo, pide oración. Porque la fuente de tu sanidad es Dios. Si Dios en la oración te dice, ve al médico, vaya. Pero esa no es la fuente de tu salud. La fuente de bendición de un cristiano está arriba, está en el corazón nuestro y se llama el Espíritu Santo. Y dice la palabra, únjale con aceite. El aceite es una simbología del Espíritu Santo. Dice, y la oración de fe, una oración que cree, una oración basada en la capacidad de Dios, una oración no limitada a lo que dijeron los médicos. El médico dijo que yo tenía 5 enfermedades. Señor, por lo menos tú sáname de una, quítame la más grave, con las demás me atiendo. ¿Acaso no cree que Dios lo puede sanar totalmente? ¿De todo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué le dijo Dios a Marta frente a la tumba de Lázaro? Marta, cree, porque al que cree, todo le es posible. Cree, todo le es posible. Cree. Y la oración de fe, no la oración monótona ni religiosa, no la oración ahí rutinaria, ay Señor, sí, amén, gloria a Dios, y mentiras. Dice la oración de fe, sanará. Y hoy quiero orar específicamente por las personas que estén enfermas, no por otro tipo de milagro. Después oraremos por otro tipo de milagro. Conexión con Dios.